la que a mí me encanta, ¿vale? Que sería la de OWISAM, ¿vale? owisam.org. Esta es la metodología para análisis de redes inalámbricas. Y bueno, pues ya os digo, esta es como muy detallada, ¿no? Bueno, aquí simplemente nos dice qué es esto de OWISAM y tal. Y bueno, pues aquí tenemos los controles, la propia metodología. Si miráis aquí a la izquierda, ¿vale? Pues tenemos las herramientas, los frameworks que podemos utilizar específicos, ¿no? O sistemas operativos aplicados específicamente para hacer esto, ¿no? Bueno, pues todo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo vamos aquí a la metodología, ¿vale? Pues tenemos los tipos de análisis que podemos hacer, igual que tenemos hackers de sombrero negro, blanco y gris, ¿no? Pues también tenemos análisis de vulnerabilidades de open testing, ¿no? De caja negra, de caja blanca, de caja gris, ¿vale? Más bien pentesting, ¿vale? Porque el análisis de vulnerabilidades no llega a atacar, ¿no? Al sistema, simplemente es obtener esa información de las vulnerabilidades que tengo. Y en el pentesting sí estamos, ¿vale? Ejecutando esas herramientas contra el sistema para ver si existen esas vulnerabilidades también, o incluso para ver qué alcance puede tener el hecho de que tú puedas explotar una vulnerabilidad. Es decir, si puedes entrar dentro, si puedes borrar los archivos, si puedes tener privilegios de administrador o lo que sea, ¿no? Entonces aquí pues igual tenemos caja negra, caja blanca, caja gris. Y bueno, básicamente esto es el conocimiento que tiene el auditor de los activos y de la información de la empresa, ¿vale? Lo que conoce o lo que no conoce, ¿vale? Si estamos ante una caja blanca, pues nosotros vamos a conocer toda la información acerca de la empresa, ¿vale? Desde direcciones IP, dominios, subdominios. Bueno, en este caso, ¿vale? Como es un pentesting no a aplicaciones o a sistemas inalámbricos, ¿no? Pues será todos los puntos de acceso que tengamos desplegados, tarjetas inalámbricas, configuración de las mismas, bueno, usuarios, contraseñas, ¿vale? Todo lo conoce. Y entonces, bueno, pues es un tipo de análisis pues que se hace más rápido porque ya tienes toda esa información. En el caso de una caja gris, pues tienes algo, parte de esa información, pero no toda. Y en el caso de una caja negra, ¿vale? Pues tienes un completo desconocimiento de la infraestructura de la empresa, ¿vale? Como mucho sabes cuál es la empresa o un poco más, ¿vale? Y entonces esto sería como la simulación más real, ¿vale? De un ataque, ¿vale? Porque el atacante pues sabe que quiere atacar a la empresa tal, pero a lo mejor no tiene ese conocimiento de la infraestructura interna, ¿no? Que tiene, interna o externa, de direcciones IP, dominios, subdominios, todo esto, ¿no? Entonces, claro, pues aquí lógicamente son análisis que duran mucho más tiempo. Podemos hablar de meses, ¿vale? De 6 meses, de 8 meses, ¿no? El alcance, ¿no? que tiene esto. Porque tienes que ir averiguando todo eso, ¿no? Y luego, pues bueno, ya veremos que hay una serie de fases, que esa fase, ¿no? De recopilación de información es la más importante, porque es la que luego me va a permitir definir qué tipo de ataque voy a hacer, ¿no? Y la más costosa, ¿no? En tiempo. Pues aquí ya os digo, es toda la metodología, todo lo que podemos hacer, ¿vale? Como ese documento que nosotros tenemos que hacer previo a la auditoría, ¿no? Porque para hacer esto tenemos que tener permiso, ¿no? de la empresa, ¿no? Es la empresa la que lo solicita y tenemos que tener permiso y tenemos que tener un contrato, ¿no? Un contrato donde defina, ¿no? Pues todas las cláusulas, todo lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, qué podemos y qué no podemos hacer, ¿vale? Porque no es que tú puedas hacer todo, sino, como os digo, a lo mejor yo quiero saber qué vulnerabilidades tengo, pero una vez que las encuentres y que veas que son explotables, yo no quiero que vayas más allá. No quiero que veas la información que hay ahí, no quiero que elimines nada, no quiero que hagas nada, ¿vale? Simplemente que me digas si pasa o no pasa, ¿vale? Y ya está. Entonces, bueno, pues es dar toda esa información de lo que quiero que hagas o no hagas, las ventanas horarias, ¿no? O de mantenimiento que hemos dicho antes, cuándo vamos a hacer estos análisis para que tengan menor impacto, ¿no? En lo que es la operativa, ¿no? de la empresa, en el trabajo diario, ¿no?
y no provocar, pues eso, un ataque de denegación de servicio o estas cosas. También, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las aplicaciones web, pues bueno, pues a veces es inevitable que tú con tus pruebas puedas generar un ataque de denegación de servicio que afecta a la disponibilidad de los activos, ¿no? Y que tumbe esa página web, por ejemplo. Entonces, en ese caso, todo eso también deberíamos reflejarlo, ¿no? En el documento, para que luego no nos vayan a echar la bronca, ¿no? O tenga otras consecuencias, ¿no? El hecho de que ocurra eso, ¿no? Las pruebas que vamos a hacer, a qué dispositivos se lo vamos a hacer, ¿vale? Cuáles son los que están autorizados para hacer este tipo de pruebas, quién va a hacer esa auditoría, ¿vale? Aunque en algunos casos hay otros tipos de caja negra, ¿vale? Que se llaman blind, ¿vale? O de, en español no me sale la palabra, pero bueno, ciego. Sí, ciego, pero sí, análisis de caja negra ciega, ¿vale? Pero se refiere a que, ya tiene otra palabra, pero bueno, es eso, sí. Se refiere a que muchas veces la empresa no sabe quién va a auditar eso, quién va a hacer el pentesting ni cuándo lo va a hacer. En otros casos sí se define eso también en el contrato, ¿vale? Quién va a hacerlo y cuándo lo va a hacer exactamente, ¿vale? Pero existe unos tipos de caja negra, pues eso, o que bien el empresario no sabe quién va a hacerlo ni cuándo lo va a hacer, o que bien ambos, ¿vale? Tampoco lo saben. Por aquí esto, las consideraciones, pues eso, la autorización del trabajo, los contratos, todo lo que tenemos que poner, que es un poco lo que os he dicho, ¿no? Y luego pues también se documentan estas cosas, ¿no? Las antenas que tienen, en el caso de las aplicaciones, lo diré, de los sistemas inalámbricos, ¿no? Las ganancias, ¿no? Que tienen esas antenas que se van a utilizar, a lo mejor pues para poder detectar las redes, ¿no? La potencia de transmisión, frecuencias que se usan, ¿vale? Todo eso se documenta, ¿no? Y luego pues estas serían las fases, ¿no? de ese análisis, que más o menos para todo es lo mismo, ¿no? Es planificar cómo vamos a hacer este análisis o este pentesting o esta auditoría o este análisis de vulnerabilidades. En el caso de que sea un análisis de vulnerabilidades, pues lo mismo, también hay que planificarlo, todo esto de las ventanas de mantenimiento y todo esto que hemos dicho. Luego recopilar la información, ¿vale? Dentro de lo que es la recopilación de información podemos hacerlo de forma pasiva o de forma activa, ¿vale? Digamos que de forma pasiva sería la información que yo puedo obtener, como os digo, pues tipo de fuentes abiertas o tal, que no es ilegal obtenerla. De forma activa, yo ya estoy teniendo un contacto directo con el equipo, ¿vale? Esto es como, imaginaros que vosotros hacéis un ping a una dirección IP a través de una página web, ¿vale? Que te permite hacer eso. Entonces lo estaréis haciendo de forma pasiva porque no sois vosotros los que estáis interactuando directamente con la otra máquina, ¿vale? Pero si vosotros hacéis el ping directamente desde vuestro equipo a la otra máquina, lo estaréis haciendo de forma activa, ¿vale? Ya si hay una interacción, se guardan registros, ¿no? Y estas cosas. Entonces, bueno, todo lo que es análisis pasivo, esto hasta aquí es legal, ¿no? Pero ya lo que tiene implicación en que tú te comuniques directamente con el otro equipo, ¿no? El análisis activo, pues eso ya es ilegal, a no ser que tengas tu contrato, ¿no? Que te da permiso para hacerlo. Bueno, se identifican los dispositivos, ¿vale? Es decir, se ve cuál es la infraestructura que tiene esa empresa, ¿vale? Y a partir de ahí pues se ven las vulnerabilidades que tiene, se identifica, ¿no? Que con esas vulnerabilidades qué tipos de ataques puedo hacer, ¿no? Y bueno, pues ya a partir de ahí se accede a la red si nos dejan, ¿vale? Como os digo, se interacciona, ¿no? Pues con los activos, con la infraestructura, con los puntos de acceso, con los routers, con lo que sea, ¿no? Y bueno, pues también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que son normas, leyes, directivas, buenas prácticas y tal, ¿vale? Pues para verificar que este pentesting que nosotros estamos haciendo o esta auditoría, realmente la empresa tiene la seguridad adecuada, ¿vale? Como para cumplir, ¿no? Con esas directivas, con esas normativas, ¿vale? O lo que sea que a lo que nos tengamos que atener, ¿no? En función de
la información que tengamos, los activos, ¿vale? Y demás. Y luego pues ya la generación de resultados, que son igual los informes con las evidencias que hemos encontrado, las vulnerabilidades, si han sido explotables, no han sido explotables, hacer un análisis, ¿no?, de esos riesgos, una clasificación de los riesgos mediante esa métrica del CVSS, y en algunos casos pues incluso podríamos poner unas recomendaciones que como os digo, pues una vez que encuentras esas vulnerabilidades es ver en esas páginas de CVMitre, CVDetails, ¿no?, los consejos que me dan para mitigar estos riesgos, ¿no?, y ponerlos ahí. El auditor, por supuesto, no es el encargado de luego solucionar el tema, a no ser que sea un trabajador de estos multiusos que lo hacen todo, ¿vale? Porque así se lo manda la empresa, ¿no? Pero bueno, normalmente no será quien luego aplique las contramedidas, ¿no?, sino que el que recomiende qué contramedidas podrían poner para mitigar ese riesgo, y luego ya pues será otro el que tenga que hacerlas. Y en algunos casos, ¿vale?, pues también lo que se hace es volver a auditar otra vez todo una vez se han aplicado las contramedidas. Pensar que al final todo es una cuestión de dinero, ¿vale? Entonces las empresas normalmente se quieren gastar el mínimo de dinero, con lo cual harán lo mínimo que les diga la ley que tienen que hacer, la ley o sus normativas en cuanto a buenas prácticas, ¿vale? O que tengan mal establecidas con los clientes y estas cosas, ¿no? Pero bueno, normalmente tienden a gastarse lo mínimo, hacer lo mínimo y pensar que, claro, no es lo mismo hacer una prueba, por ejemplo, de caja blanca, ¿no?, que ya tienes toda la información y que prácticamente es ejecutar las herramientas y contra los activos que ya conoces y sabes que están porque sabes cuál es la infraestructura de la empresa, a tener que hacer una caja negra, ¿vale?, que vas a tardar 6 meses, ¿vale? Estamos hablando que una caja blanca puede durar 1 semana, 2 semanas, 3, ¿vale? A lo mejor eso ya es mucho, ¿no? Pero una caja negra pues puede durar 6 meses, 7 meses, 8 meses, ¿vale? Y tienes que buscarte la vida para conocer esa infraestructura, entonces requiere mucho más tiempo, eso es mucho más dinero. Y si encima de eso lo repito, vuelvo a hacer otra caja negra después de haber aplicado las contramedidas, pues claro, eso ya es un dinero, ¿no?, que no todo el mundo se puede permitir, efectivamente. Pero bueno, de esos 8 meses la mayoría del tiempo es para conocer la infraestructura, ¿vale?, para recopilar información, ¿vale? Luego ya una vez que tienes cuáles son las direcciones IP, cuáles son los puntos de acceso que tiene, qué dispositivos tiene y tal, una vez que tienes esa información, ¿vale?, eso ya es rápido o relativamente rápido, ¿vale? Lo que más tardas es en poder hacerte tu mapa de red, ¿vale?, o de esa infraestructura que tiene la empresa, ¿vale? Eso es lo que más tardas. Entonces ahí no estás buscando vulnerabilidad, estás informándote, ¿vale?, documentándote de qué es lo que tienen, investigando al personal de la empresa, quién trabaja ahí. A lo mejor hay gente, ¿no?, administradores de red y cosas de estas, ¿no?, que suben su currículum a LinkedIn y están todo el día colgando, yo qué sé, cosas como que evidencian mucho la tecnología que está gastando esa empresa, ¿vale? O incluso a veces, ¿no?, te dicen, pues mira, trabajo en el banco Pitos Flautas y abajo pone las herramientas que utilizan. Pues porque a él le conviene para que sepas tú que sabe utilizar esas herramientas, ¿no? Pero claro, ahí te está dando ya información de qué es lo que utiliza esa empresa, ¿vale? Con lo cual tú puedes hacer pruebas, ¿vale?, sobre determinadas aplicaciones. Esto es más de lo mismo, ¿vale?, relacionado con lo que estábamos comentando, ¿no? Y bueno, pues eso, ya os digo, esta es un poco lo que sería la metodología, pero claro, esto es a grosso modo. Si vosotros estamos aquí, ¿vale?, todavía en lo que sería la introducción, ¿no? ¿Qué es eso? Básicamente el contrato y lo que abarca el contrato y todo esto, ¿no? Y las fases que tiene esto. Luego, vale, pues por ejemplo, si vais aquí, vale, pues os hace una descripción de estas cosillas, vale, bueno, todo esto que hemos visto es esto, pero es que luego si vienes por ejemplo aquí a controles, vale, pues aquí te define todos los controles que tienes que hacer, vale, es decir, todos los análisis que tienes que hacer, vale, y bueno, pues viene por ejemplo este descubrimiento de dispositivos. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace este control? Pues recopilar la información sobre las redes inalámbricas. ¿Vale? ¿Cómo hago esto? Pues vengo aquí, ¿vale? Tengo otra serie de controles dependiendo de lo que quiera descubrir, ¿no? De qué tipo de dispositivo quiera descubrir.
Digo, pues mira, quiero descubrir este, ¿vale? Vamos a ejecutar el descubrimiento de dispositivos Wi-Fi no autorizados, ¿vale? Que la vulnerabilidad que puede tener la presencia de clientes no autorizados y rogues APs, ¿vale? Estos son puntos de acceso falsos que puede colocar por ahí un atacante, pues para que el trabajador, en vez de conectarse al punto de acceso de la empresa, se conecte al del atacante y entonces ya está pasando por ahí la información, ¿no? que puede recoger el atacante, ¿no? Bueno, pues vengo aquí y entonces me da una descripción de qué es esta fase de descubrimiento, ¿no? Que es para crear un inventario que nos permita, ¿vale? ¿Vale? Nos dice cómo detectamos, ¿no? Estos puntos de acceso. Y aquí, ¿vale? Exactamente nos dice la herramienta que tenemos que utilizar, el comando que tenemos que poner, nos pone un ejemplo, nos explica todo esto, ¿vale? ¿Qué significa todo esto? ¿Vale? Pues hay gente que ejecuta estas herramientas de Aircrack, Aerodump, ¿vale? O estas cosas y bueno, pues sigue lo que os digo, un manual, pero a lo mejor no sabe que el BSID es la MAC, ¿no? Del dispositivo de red inalámbrico, ¿vale? O qué significan estas cosas, o dónde ves la potencia de la antena que estás detectando, ¿vale? O el tipo de seguridad, ¿no? que tiene. Bueno, WPA, WPA2, web, ¿vale? La que sea. Y los algoritmos que usa, ¿vale? A lo mejor hay quien no sabe qué es el ESID o el BSID, ¿vale? El BSID la MAC, el ESID es el SID, ¿no? Es decir, el nombre de la red inalámbrica. Bueno, pues estas cosillas todas te las explica aquí. Por eso digo que esto también como material de estudio, esta metodología en particular para redes inalámbricas está súper bien. Y luego te dice aquí pues otras herramientas, te da dos alternativas, por un lado lo que son las herramientas gratuitas, ¿vale? Y por otro lado te dice también herramientas de pago que puedes utilizar, ¿no? Como esta de Acrylic Wi-Fi. Acrylic Wi-Fi la podéis descargar para probarla, ¿vale? Pero esto básicamente pues te hace un mapa, ¿no? de las redes inalámbricas que hay. También te hace un mapa se llaman mapas de calor o de cobertura, ¿no? De donde hay más o menos cobertura en función de donde esté ubicado el punto de acceso. Y luego, ¿vale? Pues además de eso, pues aquí te dice todas las redes que ha encontrado. Te dice su MAC, no se ve aquí muy bien, pero bueno, tampoco es que se vea un poco mucho mejor, pero algo se ve, ¿no? Es decir, el SID, ¿no? El nombre de la red inalámbrica, la dirección MAC, ¿vale? Que sería el BSID, el canal, bueno, la cobertura, ¿no? El canal en el que está operando, si la red está abierta o tiene seguridad y qué tipo de seguridad tiene, ¿vale? Si es WPA, WPA2, WPA3, la que sea. En el caso, ¿no? de algunas redes te dice incluso, ¿no? Cuál es la contraseña, porque sea fácil, ¿no? Si son contraseñas difíciles, bueno, pues es menos probable que aparezcan aquí, ¿no? Pero en algunos casos sí te dice cuál es la contraseña. Si tienes activada esa función que viene en los routers y en los puntos de acceso, en los routers inalámbricos, ¿no? Y en los puntos de acceso, que se llama WPS, que es poder conectarte fácilmente a través de un PIN, ¿vale? Pues también en algunas ocasiones te dice, ¿no? Cuál es el PIN o incluso cuántos caracteres tiene ese PIN. Luego te dice quién es el fabricante, bueno, información, ¿vale? Acerca de cuándo se ha detectado esta red, de si es de tipo ad hoc o infraestructura, perdón, el tipo de red inalámbrica, si es el estándar, ¿no? 802.11a, 11b, 11g, 11n, AC, ¿no? Que define también, ¿no? La seguridad que tiene esa red, la velocidad a la que va a funcionar, o sea que aquí nos está dando pues un huevo de información. Y con esto, pues también con este tipo de herramientas también podemos hacer el inventario, ¿no? De los dispositivos que detectamos y bueno, pues que esto es oro. Bueno, pues aquí os explica cómo funciona esta herramienta. También aquí os relata cómo puedes analizar tráfico con Wireshark, ¿vale? Wireshark, ¿no? Que es una herramienta para análisis de protocolos, ¿no? Es un sniffer de red, ¿vale? Pues te dice también aquí cómo examinar ese tráfico, ¿vale? Donde puedes encontrar determinada información, por ejemplo en este caso, ¿no? El SID, ¿no?
dentro de lo que sería, bueno, no sé si conocéis las capas del modelo OSI, si no ya las vamos a ver en redes, pero bueno, una red al final está compuesta de muchas cosas, ¿vale? De protocolos, aplicaciones, equipos, conectores, cables, velocidades y mil historias. Y entonces al final es como un problema muy grande que si lo intentamos resolver así a grosso modo, pues se hace complicado, ¿no? Entonces la red o estos problemas, ¿vale? Que pueden surgir de todas estas cosas se dividen en capas, ¿vale? En capa física, bajo un modelo que es teórico, ¿vale? Que se llama OSI, es la capa física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación, que es la última capa, que es la más cercana al usuario, donde estarían las aplicaciones, ¿vale? Y la capa física es la más cercana al medio, donde están los bits, donde están los voltajes, los medios, es decir, si estás utilizando un medio cableado o inalámbrico, ¿no? Entonces, bueno, pues en Wireshark, ¿vale? Lo que nosotros vemos es información de las capas, ¿vale? En las cuales funcionan pues determinados protocolos o determinados estándares. Y entonces aquí en cada una de estas capas pues nos da información, pues como en este caso puede ser el SID o como puede ser la MAC, ¿no? El BSID, ¿no? que tenga este dispositivo, quién es el vendedor, ¿vale? Sí, pues versiones, rollos de estos, ¿vale? Que son parte de esa información que es valiosa para nosotros en el sentido de que luego nos permite saber qué ataque o qué vulnerabilidad puede tener este dispositivo. Y aquí, por ejemplo, pues bueno, el SID me puede resultar interesante porque si mi empresa se llama casa, ¿vale? Pues yo puedo crear un punto de acceso falso, ¿no? Que también tenga ese mismo SID, ¿no? Que se llame casa, para que las personas que se vayan a conectar crean, ¿no? Que es este punto de acceso al que se tienen que conectar, ¿vale? Y es un punto de acceso falso. O por ejemplo, si veo esta información 802.11n, pues ya sé que es un tipo de red que tiene una seguridad determinada y que esa seguridad determinada que tiene, que normalmente es WPA2, ¿no? Puede ser explotable, ¿no? Por ejemplo, porque ya es algo inseguro, ¿no? Bueno, entonces nos dice ahí un poco eso, que también podemos hacer este análisis con Wireshark y ver información, ¿no? de este dispositivo, ¿vale? De en qué canales funciona, ¿vale? De su SID, de su MAC, ¿vale? De todo. Bueno, pues aquí tenemos otra herramienta, ¿vale? Otra herramienta, pues que igual nos dice esto mismo, más o menos, ¿vale? Lo mismo que decía la de Acrylic, ¿vale? Nos dice si es un punto de acceso, si no es un punto de acceso, si es un cliente, ¿no? Que se conecta a un punto de acceso, si el equipo está conectado, si no está conectado, bueno. Y veis, lo explica todo, ¿vale? Todo, y todo lo que tenemos que ir buscando, ¿vale? Que nos pueda decir si este sistema, ¿vale? Pues es vulnerable o no, ¿vale? Cómo poder verificar, ¿no? Esta vulnerabilidad. Y luego pues nos da estas recomendaciones, ¿no? Pues de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pues para evitar que se materialice esta vulnerabilidad, ¿no? Y así pues para cada uno de los controles que tenemos. Aquí, descubrimiento activo de redes, pues lo mismo, nos dice qué es lo que vamos a hacer, pues hacer un envío de frames que se llaman Probe Request contra las direcciones de broadcast a la FFFF, que es la dirección de difusión, de multidifusión de la Mac. Y bueno, en este caso no dice mucho más, pero bueno, hay herramientas que hacen esto directamente, ¿vale? Que aquí en este caso no dice cuál, ¿vale? Pero en la mayoría, si no lo dice ahí, probablemente lo diga en otro sitio porque eso se usa para muchas cosas. Cómo identificar, ¿no? Las redes, ¿no? A las que se conectan los clientes, ¿vale? Pues en este caso no hay mucha información, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos ya os digo que os describe casi todo lo que tenéis que hacer. Luego, bueno, pues aquí nos habla un poco del estándar también, ¿no? Pues que al final el estándar 802.11, ¿no? Que es el de Wi-Fi,
bueno, pues tiene unas cabeceras, ¿no? La forma en que se pueden conectar los equipos, ¿no? Que lo estuvimos comentando, ad hoc o infraestructura, ¿no? Esto sería 2 equipos que se conectan directamente entre ellos a través de wifi, ¿no? Y esto a través de un punto de acceso, ¿no? Muchos equipos que se conectan a un punto de acceso. Entonces aquí nos muestra o nos enseña lo que son las cabeceras de este estándar, ¿vale? Los modos de conexión. Bueno, pues es un poco teórico, pero bueno, teórico que se debe de conocer para luego poder ver la información. O sea, por ejemplo, tú no puedes examinar tráfico en Wireshark si no conoces bien las cabeceras de los protocolos, si no sabes qué significan, si no sabes qué significa que en una te ponga un 0 y en otra te ponga un 1, ¿vale? Entonces todo eso pasa por el conocimiento exhaustivo de los arduos protocolos de red, ¿vale? De wifi, de lo que sea. Entonces aquí es toda la información que nos daría esa cabecera, ¿vale? No os preocupéis ahora por esto, lo veremos más adelante, a lo mejor no es tan particular, pero bueno, sí las más habituales en redes, como puede ser la de TCP, la de UDP, la del protocolo IP, la de ICMP, ¿vale? De DNS, por ejemplo, todos los mensajes que se mandan a través de DHCP, esas cositas, y las veremos bien, ¿vale? Con Wireshark. Y a partir de ahí, pues bueno, la especificación de todos los protocolos está siempre documentada en un RFC, ¿vale? RFC significa Request for Comments, pero bueno, al final esto es el documento, ¿vale? Que me especifica cómo funciona un determinado protocolo. Entonces, bueno, pues a partir de ahí es lo que os digo. Si tú quieres saber cómo funciona un determinado protocolo, pues te tendrás que ir a su RFC y leerla, ¿vale? Y son muy divertidas, no sé si habéis visto alguna. Esto es un bonito documento de RFC, ¿vale? Yo buscaba RFC para TCP, ¿vale? El protocolo TCP. Y bueno, pues este es el documento, veis que es muy entretenido, que tiene muchos dibujos, ¿vale? Que el formato de lectura es de lo más súper agradable, ¿no? Os estoy motivando mucho, ¿no? ¿A que sí? Nos dice aquí un montón, ¿no? Nos dice en qué capas, ¿vale? Actúa este protocolo, bueno, y bueno, pues su funcionamiento, y por aquí nos describirá por algún lugar de la mancha las cabeceras, ¿vale? Es decir, qué es lo que lleva, qué información lleva, ¿no? ese protocolo. Pues en particular este TCP, ¿no? Pues nos tiene que indicar el puerto de origen, el puerto de destino, a donde van los datos. Como es un protocolo que busca la conexión con el otro equipo y que garantiza, ¿no? Que los datos lleguen a su destino, pues lo garantiza mediante una serie de cosas aquí en su cabecera, como puede ser el número de secuencia, el número del acuse de recibo, ¿vale? Luego, por ejemplo, para nosotros comunicarnos con una aplicación, ¿no? Que es la capa 4 esta del modelo OSI, donde se hace esto, donde se establece realmente la comunicación con el equipo remoto, pues necesitamos establecer esa conexión, mantenerla, cerrarla cuando ya no queramos hablar más con el otro dispositivo, ¿vale? Entonces para eso tenemos lo que se conoce como las flags, ¿vale? Estas flags, por ejemplo, ¿vale? Están activadas a 0 o a 1 en función de que las quiera usar o no las quiera usar, ¿no? Y establecen pues diferentes partes, ¿no? de la comunicación, el establecimiento de sesión, ¿vale? El mantenimiento, el fin, ¿vale? O cuando me quiero comunicar con un equipo remoto pero el otro de pronto me da largas, ¿vale? Pues sería un reset. Bueno, ya veremos esto tranquilamente. La ventana, ¿vale? Que esto es la cantidad de datos que es capaz de recibir el equipo, por ejemplo, sumas de controles de errores, de verificación, ¿vale? Cada cabecera es diferente para cada protocolo, ¿vale? Entonces, el que quiera conocer bien un protocolo, pues al final tiene que venir a estudiar estas cosas, que también vienen muy bien por si tenéis problemas de sueño, ¿vale? Si tenéis problemas de sueño, pues vosotros buscáis cualquier RFC, la empezáis a leer y a la quinta línea yo os aseguro que ni Prozac ni pastillas X os dormís fijo. Esto es, vamos, mano de santo.
Así que fijaros, bueno, hasta para la salud, las RFCs y los protocolos. Pues eso, esta es eso, la metodología y todo esto. Luego, por ejemplo, aquí tenemos estas métricas, que en este caso nos habla de otra métrica, que es el CWSS, ¿vale? Relacionada, ¿no?, con las redes inalámbricas. Igual también, ¿vale? Pues tiene estas categorías, ¿no?, de baja, media, alta, ¿vale? De la criticidad que tienen, de la complejidad, ¿no?, del ataque, ¿no?, que eso lo veíais antes en la página esta del CV Details, ¿no?, que también nos venía esta métrica en particular, ¿no?, de cómo se clasifican esos riesgos para redes inalámbricas. Es un poco teórico, pero es teoría necesaria para luego poder hacer, ¿no?, un análisis de riesgos y hacerlo bien, ¿no? Software libre, software comercial, que muchos de estos, si tenéis una cuenta de correo de empresa, porque a veces con las de Gmail, con las de Hotmail, Outlook, tal, no deja hacer la descarga de la aplicación, o cada vez son más las empresas que no permiten ese tipo de correos, ¿no? Pero bueno, con un correo corporativo, pues sí podéis ir a la página de Acrylic o del que sea y descargar una versión que en muchos casos durante 30 días es totalmente funcional para que la pruebes, y en otros casos pues le faltan cositas, pero te puedes hacer una idea del alcance, ¿no?, de lo que puede hacer estas aplicaciones. Y bueno, luego las distros, ¿vale?, que serían propiamente ya como sistemas operativos o como el framework de Kali Linux o tal, ¿no?, que ya tienen toda la parafernalia necesaria específica, ¿no?, para hacer este tipo de análisis, ¿no? La de Wi-Fi Slash os sonará seguro que por ahí alguien ya ha robado la Wi-Fi del vecino, ¿no?, y estas cosas. O sea, al final lo que tienes que ver es lo que tienes que poner en la consola y tener el dispositivo inalámbrico, que eso lo tenemos todos, o sea que eso no. Aquí, bueno, veis aquí que habla de esta distro de Backtrack, que es la que os dije que era lo anterior a Kali Linux, ¿vale? Más viejita, pero que todavía se sigue usando, ¿no? Y también la podéis descargar y os da todos los sitios donde lo podéis hacer y todas estas cosas. Y bueno, esto para Linux, ¿no? Para Kali. Sí, a ver, no todas son para Linux, ¿vale? Esta en particular, esto está basado en Linux. Si quisiéramos utilizarlo, lo instalaríamos en la máquina virtual. Sí, lo puedes instalar en una máquina virtual o lo puedes instalar en live, ¿vale? Es decir, sin instalarlo, es decir, cargarlo en la memoria RAM, tú ahí ejecutas los comandos hasta que des con la clave y ya está. En modo live mejor que no tienes que instalar nada. Y otra cosita, y bueno, de las otras herramientas, ¿no?, que venían aquí, pues algunas sí son para Linux, otras son para Windows, ¿vale? Por ejemplo, Acrylic, ¿vale? La tienes para Windows. Kismet es para Linux, estas de Air no sé cuantitos, Airodam, Air Snarf, ¿vale? Todas las Air estas son de Linux, ¿vale? Estas de aquí son, todas estas, las comerciales suelen ser para Windows, ¿vale? De hecho, a ver, por ejemplo, en certificaciones como el CH, ¿vale? Normalmente comentan más herramientas que son para Windows que herramientas que son para Linux, pero bueno, la mayoría suelen ser de pago, ¿vale? Supongo que tendrá también algún interés en nombrar esas herramientas, ¿no?, en lugar de las gratuitas, que también las nombra, ¿vale? Pero sobre todo muestra muchas herramientas que son para Windows y que son de interfaz gráfica, ¿no? Y muchas veces eso tampoco es conveniente, utilizar herramientas de interfaz gráfica, porque depende de lo que estés haciendo, ¿vale? Por ejemplo, si tú estás en análisis forense y tú instalas una herramienta gráfica, pues al final esa herramienta está sobreescribiendo datos del disco, que puede ser que pudieran tener información valiosa, ¿vale? Y por tanto ya no la podrías recuperar. Está cargando una parte de la aplicación en la memoria RAM, ¿vale? Con lo cual también está alterando, ¿no?, lo que hubiera ahí, ¿no? Entonces, bueno,
Herramientas gráficas, pues casi es mejor no utilizarlas, depende en qué casos, ¿no? Pero se tiende más no a utilizar herramientas de consola que no tienen tanto problema en ese sentido.